Dios les bendiga, amados amigos y amados hermanos. Un gusto saludarles el día de hoy. Hoy vamos a continuar con esta serie de Apocalipsis. Hoy nos encontramos con Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante. Entonces, importante que tengan su Biblia a mano, ¿verdad? Es parte de, para todos estos estudios, que pueda tener ahí en sus manos la Biblia a su lado para poder leer todo lo que hoy nos trae Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13 dice así: El monstruo del mar. Entonces vi que del mar salía un monstruo con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito nombres que ofendían a Dios. Este monstruo parecía leopardo, pero tenía patas de oso y hocico de león. El dragón le entregó a este monstruo su poder y su reino. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida sanó, lo que hizo que todo el mundo se asombrara y creyera en el monstruo. Todos adoraron al dragón porque le había dado su autoridad al monstruo, y también adoraron al monstruo y le decían: no hay nadie tan fuerte como este monstruo, nadie puede luchar contra él. Al monstruo se le permitió creerse importante y decir que él era Dios. También se le permitió gobernar durante 42 meses. Pasado ese tiempo empezó a insultarle a Dios, a su templo y a todos los que estaban en el cielo. También se le permitió pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo. Además, se le dio autoridad sobre la gente de todas las razas, pueblos, idiomas y países. A este monstruo lo adoran todos los que tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero que fue sacrificado. Ese libro fue escrito desde mucho antes de la fundación del mundo, y en él están los escritos de los nombres de todos los que tienen vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo siguiente. Quien deba ir a la cárcel será llevado, y quien deba morir por la espada a doble filo morirá. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. Ok, esto es Apocalipsis 13. Estamos ahorita leyendo lo que es el versículo 1 al versículo 10, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que nos habla de el monstruo del mar. ¿Qué es eso del monstruo del mar, verdad? Tal vez, amado amigo, amado hermano, usted dirá: ¿qué es eso, verdad? Que hay que entender esto, hay que entenderlo muy bien, y hay que ir llevando una visión de lo que más o menos nos va hablando este capítulo de Apocalipsis. Por eso quiero ponerles ahí una imagen para que ustedes logren ver ahí en sus pantallas un poquito de esa bestia, de ese monstruo, ¿verdad? Como lo pueden ver ahí en la imagen. Ahí hay un ejemplo, más que todo, del que está en la parte de abajo, ¿verdad? El de arriba es como un dragón o algo por así decirlo. Pero el que está abajo, se puede decir que es esa bestia de la que nos menciona este libro de Apocalipsis. Es esa bestia, ¿verdad? Que la misma palabra de Dios dice: tenía 10 cuernos y tenía 7 cabezas. Vean ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas tiene ese monstruo. En cada cuerno pues tenía una corona, ¿verdad? Pueden ver ahí los picos afilados que hacen representación a la corona. Y que en cada corona tenían en sus cabezas escritos nombres que ofendían a Dios. O sea, imagínense, algo terrible, algo monstruoso y algo totalmente diabólico. Vean lo que dice el versículo 2. Este monstruo parecía leopardo, vean ahí en la imagen. O sea, parecía como un leopardo, pero tenía a la vez relación con patas de oso, más o menos, si lo pueden ver ahí, como a patas de oso. Voy a tratar de hacerles la imagen un poco más, ¿cómo se dice? Más amplia, para que puedan verlo de una forma mejor. Pero pueden verlo ahí. Ven, ahí se puede observar un poquito, se aprecia el monstruo más de cerca, ¿verdad? Sí ve patas de león. Dice que una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero que esta sanó. Entonces ahí fue cuando la gente empezó a caer y a creer y decir: ay, o sea, todas las personas, según Apocalipsis, creían que era un dios, que era algo, era un ser sobrenatural, un ser grande, porque vean, sanó su herida. Además, Satanás, el Satanás que ya todos conocemos, ¿verdad? El mismísimo diablo, él le dio el poder, ¿verdad? Porque en parte Satanás tiene cierto poder, y es cierto, ¿verdad? No tenemos
hacernos tampoco de vista gorda. Entonces él tiene cierto poder que es hasta el mismo Dios que se lo da, porque si no fuera porque Dios le da el poder a Satanás, pues Satanás no tendría poder ni potestad alguna sobre este mundo, pero el mismo Satanás le dio el poder, le entregó un poco de poder, por así decirlo, a esa bestia que ustedes están viendo ahí en pantalla. Mira, todas las personas empezaban a adorarle, todos se le arrodillaban y decían, ay, es que este es al que le dio autoridad, adoraban hasta Satanás, imagínense, y adoraban a ese monstruo y decían, no hay nadie tan fuerte como este monstruo, nadie puede vencerlo, nadie puede luchar contra él. Imagínense que al monstruo, dice Apocalipsis en versículo 5, que a este monstruo se le dio la autoridad para creerse importante y para decir que era Dios. O sea, se creía simplemente un Dios, se creía un ser grande, un ser sobrenatural y un ser que era increíble, que podía hacer milagros y todo. Imagínense que se les permitió gobernar durante 42 meses, o sea, más de un año, más de un año, hasta 2 años más, todavía 3 meses, ¿verdad? Porque, o sea, es bastante la realidad, ¿verdad? Entonces, porque un año tiene 2 meses, 12 meses, ¿verdad? Entonces, que es todo desde enero a diciembre. Y así mismo por eso, un año, 2 años serían 28 meses, por ahí anda, vamos variando. Entonces, era mucho más, ¿verdad? 42 meses. Dice la palabra que pasado ese tiempo empezó a insultar a Dios y a su templo y a todos los que estaban en el cielo. A este monstruo se le permitió pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo. Además se le dio autoridad sobre la gente de toda raza, de todo pueblo, de todo idioma y de todo país. Oigan esto. A ese monstruo lo adoran todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero. ¿Verdad? Vea lo que dice la palabra de Dios, que fue sacrificado. Ese libro fue escrito desde mucho antes de la fundación del mundo. Ese libro ya tiene escritura desde antes que Dios creara todo el mundo, vea. Y dice que en él están escritos todos los nombres de los que tienen vida eterna, ¿verdad? Y si alguien tiene oídos, que oiga lo que dice lo siguiente, ¿verdad? Apocalipsis, versículo 10, capítulo 13, versículo 10. Quien deba ir a la cárcel será llevado, y quien deba morir por la espada a filo, de espada morirá. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender clara y evidentemente a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. O sea, no tenemos que como pueblo, no tenemos que como cristianos caer en algo tan simple, digamos, bueno, en el momento tal vez uno aquí dice algo tan simple, pero uno no sabe en el momento cómo va a ser, ¿verdad? Si va a hacer tantos milagros esa bestia, ese horrible animal que ni se le podría llamar animal porque es un ser rarísimo, mitológico, raro, ¿verdad? Pero, o sea, creer en que tal vez tuvo una sanidad simple de una parte de su cuerpo y empezar a adorarle. Hay que mantenernos fuertes, hay que mantenernos confiando en Dios. Y no, es que para eso, hermanos, para todo eso sí hay que tener mucha fuerza. Hay que ser muy fuertes en todo eso, ¿verdad? Y tratar de tener siempre el concepto de que Dios es el único Dios al que hay que adorar, es el único Dios al que hay que exaltar su nombre, ¿verdad? Entonces, esa es una bestia que ya vimos y que la misma palabra de Dios menciona en Apocalipsis 13. Ya vamos a ver qué significa esa bestia. Ya vamos a analizar un poquito de qué representa esa bestia, porque esa bestia representa algo más, va más allá. Ya vamos a verlo. Vamos a pasar ahora a la bestia o al monstruo, mejor dicho, de la tierra, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Vean lo que dice. Luego vi que de la tierra salía otro monstruo. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Había recibido autoridad del primer monstruo y trabajaba para él. Oiga, y trabajaba para él. Y dice que obligaba a los habitantes del mundo a que adoraran al primer monstruo, el cual se había repuesto de su herida mortal, ¿verdad? Del que hablamos anteriormente. Dice que este monstruo engañó a la gente por medio de los milagros que hizo con el poder que el primer monstruo le había dado. Luego lo obligó a hacer una estatua del primer monstruo, el cual había sido herido con una espada, pero seguía con vida. Dios permitió que el segundo monstruo le diera vida a la estatua del primer monstruo para que pudiera hablar, y todos los que no adoraran la imagen del monstruo eran condenados a muerte. También hizo que a todos se les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. No importaba que fueran ricos o pobres, grandes o pequeños, libres o esclavos, todos tenían que llevar la marca y nadie podía comprar ni vender nada si no tenían esa marca, o en el nombre del monstruo o en el número de su nombre.
Aquí hay que esforzarse mucho para poder comprender. Si hay alguien que entienda, trate de encontrar el significado del número del monstruo, porque es el número de un ser humano. Ese número es 666. Bueno, el número que ya todos conocemos un poco, ¿verdad? Que ya hemos oído hablar de ese número del 666, ¿verdad? Ajá. Pero la palabra de Dios misma nos menciona. Vamos a analizar un poquito este contexto que se nos presenta en la palabra del día de hoy. Y vamos a ver, voy a ponerles una imagen ahí del monstruo de la tierra junto con el monstruo del mar. Vean ahí la imagen. Bueno, ese monstruo, ya como lo pudieron ver ahí un rato, lo dejé sin audio ni nada para no escucharme yo y que lo pudieran ver un poquito, como profundizar un poco y que vieran ahí y se hicieran la visión un poco de qué es lo que nos habla Apocalipsis, pero como ya pudieron verlo ahí, vean, ahí se ve, se encuentra la primer bestia saliendo del mar y la otra bestia de la tierra, supongo yo, ¿verdad? Según las imágenes que salen ahí en pantalla. Entonces, la palabra de Dios nos es bien clara y nos dice, vamos a analizar poco a poco cada versículo. Luego vi que de la tierra salía otro monstruo, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón, que es el que está ahí, que es como un búfalo, ¿verdad? Pareciera como un búfalo, como un toro o algo diferente, aparte de lo conocido, de lo visto, ¿verdad? O sea, para uno es algo como nunca antes visto por la humanidad, ¿verdad? Algo raro que si se apareciera y que la misma palabra Apocalipsis dice que va a suceder, entonces, ¿verdad? Pero es parte de. Entonces, esa bestia, ese monstruo, ¿verdad? Es que hay que entender hay que entender algo muy importante, amados hermanos. Hay que entender que la palabra de Dios utiliza muchos ejemplos. Hermanos míos, amados amigos, es muy importante entender esto. Apocalipsis utiliza muchas referencias de lo que nos habla en su palabra. Dios utiliza mucha referencia para indicar otra cosa. Tal vez Dios en este libro de Apocalipsis está utilizando a estas bestias, a estos monstruos, pero no quiere decir exactamente que es que van a aparecer unos monstruos y unas bestias, sino que eso representa otra cosa. Pero déjenme decirles que la verdad es la siguiente. Y yo, según las investigaciones y según los datos que he encontrado a nivel profundizado en la palabra de Dios, estas bestias parece, según toda la evidencia bíblica, que sí se van a aparecer en carne y vida real. O sea, para nadie es una mentira que vamos a ver bestias, que vamos a presenciar con nuestro ojo humano cosas que nunca íbamos presenciado antes. Ojo, para los que en ese tiempo se quedaron en la tierra. Porque si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a profundizar de lo que nos habla Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que Apocalipsis, mucho antes de que pase esto de las dos bestias, ya Dios vino por su pueblo. Ya Dios vino y descendió por su iglesia de esto de lo que es la gran tribulación. Entonces, las personas que en sí van a presenciar estas dos bestias horribles, como pueden ver ahí en sus imágenes, van a ser nada más y nada menos que solamente las personas que pues cuando vino Dios se quedaron y no se fueron con él. ¿Verdad? Que vino la tribulación, todo, la séptima trompeta y no se fueron con él, ¿verdad? Entonces sí se van a presenciar, sí se van a ver para esas personas, pero aparte, a pesar de solo ser bestias, representa algo más, eso va más allá, y ya les voy a decir de algo que encontré por aquí en el señorito Google, ¿verdad? Que nos habla acerca de eso. Pero bueno, vean lo que sigue diciendo Apocalipsis también en el libro de la palabra de Dios en la Biblia. Esta es traducción lenguaje actual. Dice que había recibido autoridad del primer monstruo y trabajaba para él, ¿verdad? O sea, este segundo monstruo, el segundo que ustedes pueden ver ahí como búfalo, como, bueno, un monstruo diferentísimo, totalmente distinto al otro. Ese monstruo tenía la autoridad, tenía el poder o sea, para gobernar sobre este mundo. Y vean lo que hacían, vean el sufrimiento que él le ocasionaba a las demás personas. Este monstruo, nada más y nada menos, hacía cosas grandiosas delante de la gente. Él dejaba caer fuego del cielo sobre la tierra. Este monstruo engañaba a la gente. ¿De qué forma? Por medio de milagros que hizo, con el poder del primer monstruo que le dio a él. Porque si recordamos, el primer monstruo iba recibido poder por medio de Satanás, que es el que le dio el poder, ¿verdad? De Lucifer.
Entonces Satanás le dio el poder a ese monstruo que podemos ver ahí en pantalla, a ese monstruo amarillento que parece un leopardo, un león de un montón de cabezas. Satanás le dio el poder, bueno, Dios le dio el poder a Satanás, porque como les digo, no, si Dios no le da el poder a Satanás, Satanás no puede hacer nada, pero Dios le dio el poder a Satanás, Satanás le dio el poder a esa bestia, y esa bestia, que es como leopardo, como león, rarísima, le dio el poder a la otra bestia, a la que es como un búfalo, como un toro, ¿verdad? Bueno, ustedes entienden el punto. Entonces, así fue, ¿verdad? Muchos dirán, entonces, si Dios le dio, o sea, muchos van a preguntarse, entonces, ¿para qué Dios le dio el poder a esa bestia? Si Dios ya sabía que le iba a dar, no, al revés. Entonces, ¿para qué Dios le dio el poder a Satanás? Si ya Dios sabía que le iba a dar a Satanás el poder a esas dos bestias, ok, esto es muy relativo, hermanos, esto es muy relativo, y hay que entender que a veces las cosas que Dios hace van más allá, tal vez sean un propósito perdón, quiere dar un llamado a nosotros como cristianos, y esto hay que entenderlo y no hay que quedarse, o sea, hay que profundizar. Nosotros, a pesar, o sea, aunque usted esté empezando, amado amigo, amado hermano, aunque usted esté empezando, no se preocupe. Usted analice. El libro de Apocalipsis yo creo que es un libro que no importa la persona que esté profundizando sobre este libro, usted puede empezar. Ajá, es un libro difícil, es un libro de que lleva más entendimiento, que para entenderlo hay que analizar y profundizar bastante, pero usted puede hacerlo. Si usted le pide a Dios sabiduría, usted puede tener más sabiduría que cualquier persona en este mundo. Usted puede tener mayor sabiduría y entender. Hay que decirle, Dios, entrégame la sabiduría que necesito para entender este libro de Apocalipsis. Todo este libro de Apocalipsis, porque podemos entenderlo. Podemos, sí podemos. Mentiras que no podemos. Podemos y lo vamos a analizar. En todo lo que resta de esta serie de Apocalipsis la vamos a ver, no importa. La vamos a ver completa. Entonces, ¿verdad? Bueno, ahí están las bestias. Una vez más, se las vuelvo a poner ahí en pantalla para que vean. Y vean lo que dice Apocalipsis. También dice, Dios permitió que el segundo monstruo le diera vida a la estatua que se hizo del primer monstruo. O sea, imagínense que hicieron hasta una estatua del primer monstruo, porque en sí, ahí como el más poderoso de todos, y lógicamente es Satanás, ¿verdad? Que es el que da el poder de todo en eso. Obviamente el más poderoso sabemos que es Dios, ¿verdad? Pero en eso, Satanás. Y luego de Satanás le seguiría ese monstruo, el primero, el que sale en el agua, en el mar. Los dos, si nos fijamos, salen en el mar también, pero el otro es como más de la tierra. Pero el primero sí tenía más poder que el segundo. Vea lo que dice versículo 16, también hizo que a todos les pusieran una marca. Esta es la famosa marca que todos conocemos, ¿verdad? La marca que la misma palabra de Dios nos habla aquí mismo, en la derecha, en la mano derecha o en la frente. No importaba que fueran ricos, grandes, pequeños, libres, esclavos, todos TODOS, todos debían llevar la marca y nadie podía comprar ni vender nada si no tenían esa marca o el nombre del monstruo, el número de su nombre. Y aquí, como lo dice en su palabra, versículo 18, hay que esforzarse para poder comprender. Si hay alguien que entienda, trata de encontrar el significado del número del monstruo porque es el número de un ser humano. Ese número es el 666, ¿verdad? El 666. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué, usted dirá, ¿qué es eso del número? ¿Qué es lo del 666? Porque conocemos que existe el 666, ¿verdad? Y que la misma palabra de Dios lo habla y que nuestros papás y si hay alguien que aquí no sabe de esto, pues que lo sepa de una vez, pero Apocalipsis, o sea, la historia de lo que va a pasar en un futuro se remonta de la siguiente manera. Todo va a empezar con las diferentes con las diferentes pestes que van a suceder a nivel mundial, con las diferentes cosas y la tribulación que ya dio inicio. Mentiras que la tribulación está por empezar, la tribulación ya empezó, hermanos, ya empezó. La palabra de Dios misma dice que van a haber pestes, van a haber sufrimiento y van a haber muchas cosas. Y ya pestes ya hay, ¿verdad? La famosa pandemia del COVID-19, ¿verdad? Entonces ya ha empezado, ya se puede decir que estamos en un estado de tribulación. ¿Qué va a pasar después? Va a hacerse un problema a nivel país entre varios países que dice la palabra de Dios que van a ser parte de Apocalipsis, que van a, o sea, que forman parte de la historia bíblica de los últimos tiempos, ¿ok? Ya se ha visto que está ahí, ¿verdad? Medio pasando, ¿verdad? Pero eso ya va a quedar después a decisión de Dios, va a quedar a que Dios diga, ok, vengo en unos 1000 años después, vengo 4 millones de años después, ¿verdad? Ya eso va a quedar
en el tiempo de que Dios decida venir. Pero cuando ya Dios venga, lo que va a pasar es que con los que nos vayamos con Dios allá en el cielo, pues nos iremos felices con Dios, disfrutaremos, ¿verdad?, de las bodas del Cordero allá en el cielo y todo, pero mientras que nosotros estamos allá en el cielo, o sea, las bodas del Cordero en sí no van a ser en ese momento, van a ser hasta después del gran trono blanco. Ya les voy a explicar qué es eso del trono blanco. Pero cuando nos vayamos en el cielo con Dios, cuando Él venga por su iglesia y ya descendamos y sea algo increíble, hermanos, los que nos vamos con Dios, nos fuimos con Él y vamos a pasar un gran tiempo de paz y tranquilidad. Nada de fiestas, nada de celebraciones, no mucha interacción con Dios, más que todo tranquilidad y paz allá en el cielo, ¿verdad? En las calles de oro y mar de cristal, como le dice su palabra. Pero, ¿qué va a pasar con las personas que se quedan aquí en la tierra? Ok, esas personas que se quedan aquí en la tierra van a tener que sufrir, bueno, el Armagedón. Algo doloroso, algo horrible, algo feo, pero va a morir gente a lo loco. Va a ser la batalla más fea que va a haber en todos los países del mundo. Casi que todos los países del mundo van a formar parte de esta batalla, menos, que quede claro, menos Estados Unidos, porque la palabra de Dios no habla de Estados Unidos, más adelante en Apocalipsis ya no. O sea, quiere decir que va a haber una decadencia en Estados Unidos. Estados Unidos tiene que caer, hermanos. No sabemos cuándo, no sabemos si al final va a pasar así o si Dios va a cambiar algo o qué va a pasar, ¿verdad? Pero sí sabemos que Estados Unidos no, o sea, no va a formar parte de esa batalla del Armagedón después. Los que sí van a formar parte son Rusia, Israel, Irán, Irak, ¿verdad? Diferentes países arábicos, sauditos, de América, o sea, más países. Todo eso, el Armagedón, va a morir un montón de gente y esa gente que va a morir no quiere decir que ya se va a ir del todo al infierno. Si se arrepintieron, o sea, cuesta, pero si alguien se arrepintió en el Armagedón, todavía, así, un puntito pequeño, todavía tiene la oportunidad de irse con Dios en el cielo, todavía. Ahora, ¿qué va a pasar con los que sobrevivan a esa guerra? Ok, los que sobrevivan a esa guerra del Armagedón, lo que va a suceder es que va a pasar todo esto de la bestia, de la marca, se va a unificar todo y va a empezar un orden mundial que ya está empezando, o sea, imagínense. Si el Armagedón empieza un poquito ya desde antes, ya tiene que ir empezando, ¿verdad? Todo esto ya tiene que desarrollarse. Dios sabrá cuándo, pero tiene que desarrollarse. Y va a haber un nuevo orden mundial, va a haber alguien, ¿quién? No sé, ya no les puedo decir, va a venir no sé, el presidente de los Estados Unidos, va a venir el presidente tal, nos recordemos que Estados Unidos no, ¿verdad? Pero o va a venir el Papa Francisco, ¿verdad? O tal, no puedo decirles quién porque no sé quién y no sabemos, yo creo que nadie ha mencionado quién porque sería falso si alguien lo hace, pero va a venir alguien que va a prometer paz y tranquilidad, va a venir alguien que va a decir tranquilos después del caos que va a haber con el Armagedón, tranquilos, paz, yo les prometo paz, les aseguro seguridad, les prometo lo mejor y la gente va a empezar a caer. ¿Y qué va a pasar ahí? Van a aparecerse estas dos bestias que salen ahí en pantalla, que van a formar parte de esto. Vean estas otras bestias, inclusive, vean ahí en las pantallas, Roma, Medio Persa, Babilonia, Grecia, esas son las bestias que tuvo Daniel en su visión, pero esas bestias también van a influir y esos son los países poderosos que van a levantarse. La misma palabra de Dios dice, se levantará nación contra nación, ¿verdad? Pueblo contra pueblo. Y su misma palabra de Dios lo menciona clara y evidentemente. Ve, entonces es un ejemplo de lo que se puede apreciar. ¿Va a pasar eso? Nuevo orden mundial. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿verdad? Luego del orden mundial, el que se ponga la marca de la bestia ya aceptó al diablo y listo, ya se fue al infierno. Téngalo por seguro que el que se ponga el 666 ya es hijo de Satanás, es hijo del diablo, ¿verdad? Y el que no se ponga la marca, lo matarán, lo decapitarán, le cortarán la cabeza y lo matarán, ¿verdad? Entonces así será para al que pues siga lo de Dios y no se ponga la marca de la bestia, nada más y nada menos le cortarán la cabeza y ya será y se irá con Dios. Pero eso requiere de mucho valor, requiere de mucha valentía, porque imagínense en lo que es estar ahí en el momento y que le digan a usted, ok, le cortamos la cabeza si se opone, ¿verdad? Uf, algo terrible, pero solamente, o sea,
es que va a quedar así, hermanos y amigos, de que va a depender de que el que se quede acepte o no, ok, y eso. Los que no acepten cortarse la cabeza, bueno, los que sí acepten ya se van con Dios y les cortan la cabeza, mueren más personas. Pero los que no acepten y se dejen la marca de la bestia, lo que va a pasar es que el Armagedón se pondrá peor, empezarán a haber más guerras, o sea, otra vez el Armagedón volverá a tomar poder, porque va a haber como unos años de paz, el Armagedón bajará, pero luego subirá, y dice que la palabra de Dios, la sangre será tan potente que llegará a la altura del hocico de un caballo, imagínense, llegará a la altura del hocico de un caballo la sangre, de tan guerra que va a haber. Ok, esa guerra se va a dar, Dios sabe cuándo, ¿verdad? Pero va a ser con los que no, o sea, con los que sí se pusieron la marca de la bestia. Luego de eso, Dios descenderá con todo su pueblo, con los que al principio nos íbamos ido con él, los que nos fuimos con él, va a descender Dios con todo su pueblo, todos sus ángeles, y va a tomar dominio sobre esta guerra del Armagedón. La guerra del Armagedón para siempre morirá. O sea, ya no habrá más guerra. ¿Y qué va a pasar? Que va a iniciar otra guerra, pero la guerra entre Dios y Satanás, la guerra final. Bueno, ya sabemos quién va a ganar Dios, ¿verdad? Hermanos y amigos, va a ganar Dios, ya sabemos que Dios va pues a ganar, ya sabemos que Dios, y no porque somos cristianos, sino porque ya sabemos que Dios es un Dios omnipotente y un Dios omnisciente, ¿verdad? Entonces Dios va a ganar sobre esta guerra, y Dios ganará, y, y así será, y dice que bueno, que Dios ganará esta guerra y luego ya vendrá el juicio del gran trono blanco, porque va a haber mucha dispersión, mucho desorden, y ya luego Dios hará el orden, hará el juicio y dirá, bueno, manda a Satanás al infierno, lárgate ahora sí, Satanás, no más, no más permitirá Dios que Satanás pueda hacer algo en el mundo. Y Dios le quitará el poder a Satanás. Eso va a pasar, hermanos. No es que lo está diciendo el hermano, que lo dice ahí el Google, no. Eso va a pasar según la Biblia, y lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis. En el juicio del gran trono blanco, Dios ya ahora sí dirá, ok, Isaac, ¿qué hiciste bueno y qué hiciste malo? Para ver si tú te vas al cielo o te vas al infierno. A ver si tú te ganaste la vida eterna o te ganaste la muerte eterna. Ok, tienes 28 cosas malas y 30 cosas buenas, te vas al cielo, por ejemplo, ¿verdad? Por ponérselos así. Ya no sé cómo será ese juzgado, ese juicio, yo ya no sé cómo será, pero sí la palabra de Dios dice que se va a dar el juicio del gran trono blanco. ¿Qué va a pasar después del juicio del gran trono blanco? Habrán 1000 años de tranquilidad. Satanás se sentirá derrotado. Satanás dirá que es la peor peste que pudo haber en el mundo, y que lo crea desde ya, porque en realidad sí es la peor peste que puede haber en el mundo. Pero Satanás va a estar 1000 años, que son los 1000 años de paz, el milenio, algo así que dice su palabra. 1000 años de paz, y luego Satanás va a querer levantarse después de esos 1000 años, otra vez el bendito diablo, ¿verdad? Pero Dios, ¿saben qué, hermanos? Ya no le va a dar potestad. Ya Dios va a decir, ya no tienes más poder, Satanás, y ya tú no puedes hacer nada. Entonces Satanás va a quedar como un ser humano que ya no tiene poder ni nada, que ya, o sea, ya no va a poder hacer nada, ya no va a poder de que, ay, se armó otra bomba, Satanás va a hacer otra guerra que no venía en la Biblia, imagínense, no, ya no más, hermanos. La palabra de Dios es clara y dice que después de eso ya Dios no le permitirá a Satanás tener potestad y actuar sobre eso, no más. Ya Satanás quedará vencido y reinará por siempre Dios. Y Dios se quedará con el pueblo que fue fiel. Y así está. Ese es el escenario posapocalíptico que falta todavía por cumplirse, hermanos. Entonces es de creer en Dios, confiar en Dios. No sabemos cuándo Dios viene, ¿verdad? Pero eso solo Dios lo sabe. Pero así mismo es, y hay que estar siempre aún así preparados, ¿verdad? Estar preparados de corazón, dispuestos, espiritualmente estar preparado, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿verdad? Esos dos monstruos representan, según lo que vi en Google rápidamente para ya terminar, dice que la bestia número 1, que es la más fuerte, va a representar al papado, o sea, el papa de las iglesias católicas. No sé qué relación llevará, pero se los comento para que ustedes sepan. Es más, lo dejamos de tarea, investigarlo. Yo personalmente voy a investigar, yo sí voy a buscar. Y vean lo que dice, la segunda bestia va a representar en una forma simbólica a los Estados Unidos. Yo sé que yo les dije a ustedes que Estados Unidos ya no iba a influir más en nada de lo de Apocalipsis, sí, pero después de esto, Estados Unidos Estados Unidos sí sabemos que es la segunda bestia, porque va a ser parte de tal vez la unificación mundial, pero ya Estados Unidos después de esto ya no más va a tener potestad a nivel bíblico en Apocalipsis, ¿verdad? Hay que entenderlo. Luego, por otro lado, lo que vi según Apocalipsis, ¿verdad? Según lo que vi
Según lo que vi en Google, puse en Google qué significa el 666 en la Biblia y dice que el número 6666 no es la marca de la bestia, es el número del nombre de la bestia, esto hay que entenderlo. Pero entonces, ¿qué significa en sí? ¿Qué es, o sea, qué es el 666? ¿Qué conlleva? ¿Qué significa exactamente el 666 y qué es malo? Ok, el 666 vienen en investigaciones y descubrimientos relativos que confirman que ese número del 666 origina de Apocalipsis, en realidad siendo el 616, aunque ya se sabía que la variante era el 6666, pero sugiere y en lo que respecta representa a números romanos con letras distintas de valor, ¿verdad? Y significa Domitus César Legatus Violenters Infecting. Ok, ¿qué es esto? Dirá cualquiera, ¿verdad? Dirán, ¿qué es todo esto? ¿Qué es esa cosa, verdad? ¿Qué es eso que nos menciona? Ok, pero lo que quiere decir nada más y nada menos, para entenderlo y para no hacernos tanto complicación en nuestros cerebros, nada más y nada menos 666, que es la marca de la bestia, significa que es la identificación, es como que usted se ponga, o sea, es como un chip, no tanto un chip ya avanzado tecnológicamente, ¿no? O la vacuna y todo eso, no, ¿verdad? Ya, esa parte, pero es como cuando a usted le da un carnet en la escuela, en el colegio, a los que son jóvenes, a los que son adultos, cuando les da un carnet en el trabajo y dicen, usted es parte de esta empresa, así mismo es la marca del 666. Si usted se la pone y usted dice, ok, yo soy parte del diablo, soy parte de Satanás, y la misma palabra de Dios nos da revelación, nos representa sobre todo la poder, tribu, pueblo, lengua y nación que Dios da en revelación a lo que nos habla en Apocalipsis, dando así e indicando que el 666 constituye un fracaso total hacia la vista de Dios y sobre todo un rechazo hacia Dios. Si usted lo acepta, nada más y nada menos va a representar para usted un nombre dado que si viene del patriarca Abraham originalmente, dice aquí en su palabra por medio de Apocalipsis, significándose así lo que llegaría a ser un padre del diablo, en pocas palabras. El número 6 representa imperfección, hermanos. Muchas veces los números que se mencionan en la Biblia son el número 7, ¿verdad? Que el número 7 es como el descanso, la terminación, pero el número 6 representa imperfección, representa, o sea, como que imperfección triple, y la palabra de Dios dice 666, 3 veces 6, porque la palabra de Dios suele recalcar repitiéndolo 6 veces. Dice que el número 666 deja bien claro que para los sistemas políticos son un fracaso total, que ningún gobierno ha conseguido verdadera paz y seguridad, solo algo que el reino de Dios lo logrará. Entonces la marca de la bestia es eso, es nada más eso mismo, identificarse que usted es parte del diablo, un hijo del diablo, y dígame quién quiere algo así, ¿verdad? Nadie. Entonces, pero eso es lo que habla la palabra de Dios, para entenderlo bien. Y bueno, hermanos, esto fue Apocalipsis capítulo 13. Espero que les haya quedado muy claro, que lo hayamos entendido de lo más bien. Si Dios lo permite, nos vemos de aquí al otro martes que viene, si Dios quiere, a las 5 de la tarde, el martes. Y sin más que decirles, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Que Dios les dé esa paz que guarda y sobrepasa todos sus pensamientos en Cristo Jesús. Y que Dios les bendiga. Bendiciones.